Muchas gracias por estar aquí en el panel de Un Café con JJ. Lo hemos invitado porque, a ver, ayer vimos movilización de alcaldes en Guayaquil, vimos reunión de prefectos del CONGOPE en Quito, también creo que estuvieron algunos representantes de la CONAGOPARE Nacional. ¿Qué es lo que ocurre? El ministro de Economía dice, todo es falso, estamos al día, no hay mes vencido, hemos sido el gobierno que más ha pagado. ¿Cuál es la realidad, en este caso, de los gobiernos parroquiales con respecto a las deudas que mantiene el gobierno central? Buenos días. Hola, querido Omar, buenos días con todos y con todas quienes nos pueden observar y nos siguen en redes sociales. Efectivamente, existe un ambiente de desesperación por parte de los 821 gobiernos parroquiales rurales del Ecuador y en el caso puntual mío como representante de los 53 presidentes y presidentas de los gobiernos parroquiales rurales de Pichincha. El día de ayer estuvimos y fuimos parte de la asamblea extraordinaria del CONGOPE, se presentaron números, se presentaron las propuestas y también las posibles acciones que vamos a tomar también como CONAGOPARE Nacional. Invitamos a AME y CONGOPE que se unan el día de mañana, miércoles 8 de noviembre. Nosotros vamos a generar una movilización pacífica con los 821 gobiernos parroquiales del Ecuador desde las 8 de la mañana, justamente en rechazo y en protesta de estas rebajas presupuestarias y también de los atrasos de las asignaciones que se generan a través del modelo de equidad territorial. El ministro se ha pronunciado en cuanto a que están al día, pues todo es negativo. Hemos nosotros demostrado con las asignaciones en las cuentas del Banco Central del Ecuador que tenemos cada gobierno parroquial que no nos llegan las asignaciones con el fin mensual del mes de septiembre y el mes de octubre. Ahora ingresamos ya a un nuevo mes, que es el noviembre, y tampoco tenemos la respuesta verbal y peor, la respuesta escrita de cuál va a ser la fecha y los montos que se van a transferir. Recordemos que hay una nueva resolución, un acuerdo ministerial, el 027 que fue en el mes de julio y ahora el 062, el cual genera una baja presupuestaria importante a nivel de los gobiernos parroquiales rurales del Ecuador. A ver, son dos cosas distintas. Una cosa son las deudas por las asignaciones que ustedes por ley necesitan, pero centrémonos en lo otro, que era este acuerdo ministerial firmado por Pablo Arosemena, donde dice, bueno, cerramos el grifo para todo el sector público hasta enero. En el caso de los gobiernos parroquiales, ¿en qué porcentaje lo afecta? Y para que lo entienda la gente, ¿cuántas personas entre servidores públicos estamos hablando? ¿Hay tipo de proyectos, contrataciones, facturas pendientes? Supongo que también hay que cancelar. ¿Qué es lo que ocurre con este acuerdo ministerial? Nosotros no ingresamos al cumplimiento de la norma de austeridad presupuestaria que lo emitió justamente. Nosotros no ingresamos, somos un gobierno autónomo, nosotros somos gobiernos seccionales que no estamos dentro de esas normas. Okay. Lo que sí nosotros estamos en la protesta y en el rechazo es del último acuerdo, que es del 062, en el cual se genera una reducción solamente para el caso de Pichincha, uniendo la resolución del 027 y la 062 del acuerdo ministerial, más de $1.800.000 de reducción solamente Pichincha. A nivel nacional, más de $15 millones en reducción a los presupuestos de los gobiernos parroquiales rurales del Ecuador. ¿Qué se genera esto? Somos autoridades entre presidentes y vocales, 5 por parroquia. En el caso explícito de Conocoto y Calderón de Pichincha son 7 funcionarios, más el nivel administrativo, más el nivel operativo. Estamos hablando más de 15,000 funcionarios registrados hasta el momento que tenemos adeudamiento solamente entre autoridades y colaboradores cercanos que están bajo Código de Trabajo y la LOCEP. No contamos con personal que está a través de convenios con el MIES, con patronatos, con municipios, etcétera, que se les está adeudando ya 2 meses. Han generado también paralización de obra pública, atención de servicios básicos y, por supuesto, el adeudamiento de los sueldos y salarios que estamos hasta la fecha. Perfecto. Y ahora, las asignaciones, porcentajes. Necesitamos quizás cifras un poco duras para los gobiernos parroquiales. ¿Cuánto es la deuda? Ayer Lourdes Tibán, en el caso de los prefectos, decía que llegaba a $500 millones en las prefecturas. En el caso de los gobiernos parroquiales, ¿cuánto es exactamente el porcentaje? Y en el caso particular de Pichincha, ¿cuánto es la situación? En el caso de Pichincha nos están adeudando $1.482.000 de las asignaciones del mes de septiembre y el mes de octubre. Son los montos en Pichincha y a nivel nacional son más de 18 millones, tomando en cuenta también valores pendientes de devolución de IVA y otros haberes que están pendientes desde el 2019 que se han venido identificando a través de CONAGOPARE Nacional. Más allá de la reunión que hubo ayer en CONGOPE, en donde se anunció y se advertía que si no se solucionaba la situación, mañana iba a haber una movilización, que al parecer se va a dar.
¿Ha habido algún tipo de acercamiento en extremis con el Ministerio de Finanzas? ¿Hay algo en las últimas horas que se haya podido hablar con ellos para ver si se llega al menos en alguna fórmula de pago? Que han hecho un saludo a la bandera a través de los acercamientos posibles y de hecho que se han venido generando. Nosotros no hemos tenido respuesta con nuestro representante nacional. Ha habido varias mesas de trabajo, varios asentamientos. Hemos agotado todas las acciones de derecho que se pueden haber tenido dentro de esta problemática y la crisis económica que tenemos como gobiernos parroquiales, pero no existe ninguna respuesta más allá de la justificación de que la baja presupuestaria a través de estos dos acuerdos que manifesté se da en el marco de la baja por los ingresos petroleros del Ecuador. Algo que nosotros a través del análisis lo identificamos que no es cierto, lo comprobamos también en una asamblea extraordinaria a nivel nacional. De manera rápida voy a generar datos. Los ingresos petroleros, tomando en cuenta trimestralmente en el 2021, el primer trimestre 2.500, segundo trimestre hablando de millones de dólares, 3.400, en el tercer trimestre 3.140 y en el último trimestre del 2022, 1.326, generando esto un promedio para proyectar el ingreso petrolero para el 2023 de aproximadamente 2.500 millones de dólares. En el primer trimestre que tenemos la liquidación a través del balance de las cifras macroeconómicas de toda la parte contable y fiscal del Ecuador, encontramos una sorpresa que en la cuenta que normalmente se registra el ingreso petrolero, que es la cuenta de exportación de derivados, aparece únicamente el monto de 746 millones. ¿Qué pasó con el promedio, tomando en cuenta que el ingreso no ha bajado y tampoco se vio una baja en picada del precio del petróleo en el primer trimestre de este año? Aparece una jugada contable a través de un acuerdo presidencial en donde se crea la cuenta CPPD, en donde es la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios. En esta cuenta aparecen 1.700 millones de dólares, compensando 700 y 1.700 genera un promedio de los 2.400 que normalmente debería haber. Es decir, esto, conoces, las presiones del Fondo Monetario Internacional han generado que se cree esta nueva cuenta y que se robustezca y por ende la justificación de la baja presupuestaria que tenemos los gobiernos parroquiales. Fue inconstitucional también, ¿por qué razón? El artículo 118 del Código de Planificación y Finanzas Públicas manifiesta que el ente rector de Economía y Finanzas puede modificar el presupuesto hasta el 5% de lo que aprobó la Asamblea Nacional. Caso contrario, debe pasarlo nuevamente por la Asamblea si la disminución supera el 5%, cosa que no se hizo, se lo generó a través del Ministerio de Economía y Finanzas, sobrepasando y actualmente estamos en el 9.61% de reducción en promedio a nivel de los gobiernos parroquiales. Andrei, buenos días, Noris Arroyave le saluda. ¿Cuáles son los proyectos que más se ven afectados dentro de estos gobiernos autónomos descentralizados? ¿Cuáles son los que la ciudadanía tiene que saber que van a ser eliminados, muchos de ellos, o reducidos a casi nada? Hola Noris, ¿cómo estás? Mucho gusto. Efectivamente, los presupuestos que nosotros recibimos con un fin mensual, tomando en cuenta también que nosotros no somos un ente tributario, nosotros no tenemos la capacidad ni la competencia de generar ingresos adicionales como lo hace el municipio y la prefectura a través de impuestos prediales, a través de alcabalas, en el caso muy específico de prefecturas y municipios. Nosotros somos dependientes de los ingresos del gobierno central y esta dependencia enmarca una afectación en obra pública. Tenemos la competencia de mantenimiento vial, la atención a grupos vulnerables, el fomento productivo, la gestión del turismo dentro de las parroquias. Se nos ha visto imposibilitado el continuar con las obras. Existen ya obras adjudicadas, pero el contratista de alguna manera ha paralizado el proceso porque no tenemos el recurso para poder cumplir con estas obligaciones y con estos haberes de la misma manera, y lo que más afecta son los sueldos. Nosotros somos el gobierno seccional quizás más pequeño, pero el primero en la línea de acción y en la línea del reconocimiento y atención de las necesidades de nuestras parroquias. Y lo que más nos preocupa es la atención a los sectores vulnerables. Tenemos convenios también con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en donde existe también una deuda grande. En el caso expreso de algunas parroquias de Pichincha, desde el 2022 tenemos ya el endeudamiento de los proyectos que nosotros compensamos para la atención de los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, que no existe la explicación. Tenemos los informes presentados, simplemente no existe la voluntad de generar el pago por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Andrei, y en el tema de vialidad, ¿no?, que tal vez es una de las más urgentes en este momento previo a un fenómeno del Niño, ¿no se ha podido hacer nada o tener un proyecto de prevención ejecutable porque no hay los recursos o están encaminados en alguna acción?
esta hoja de ruta se ve paralizada por la falta de recursos. Tenemos una caja de $0 en este momento en los gobiernos parroquiales, lo que he manifestado anteriormente, y también la afectación. Recordemos que la competencia de vialidad como tal la tiene directamente la prefectura en el caso del sector rural. Nosotros como GAT parroquiales tenemos la competencia del mantenimiento vial en coordinación con la prefectura de Pichincha. Al verse afectada también la prefectura de Pichincha con casi $129 millones que lo manifestaron ayer en Congope, también genera una afectación directa a los gobiernos parroquiales. Nosotros tenemos el contacto y el trabajo de manera directa con las prefecturas y municipios para ese tipo de accionarios grandes, y el mantenimiento de quebradas, por ejemplo, la limpieza de quebradas, que es fundamental para tener en este caso con la comunidad el fenómeno del niño por el tema de fluidos. Es muy difícil la atención porque tenemos maquinaria parada sin hacer mantenimiento porque no tenemos recursos. El diésel también, ahora recordemos que ya se va a eliminar los subsidios para el sector público, únicamente se va a generar a través de cupos que son muy limitados. Quieren que atendamos el fenómeno del niño con el diésel ya sin el subsidio para el sector público, sin por supuesto para mantenimiento vial y sin presupuesto para pagar a los operativos que van a estar en el mantenimiento en territorio. Ok, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Nos recuerdas mañana la movilización? ¿Se van a unir los prefectos, los alcaldes? ¿Desde dónde va a realizarse y hasta dónde va a llegar? No te escucho muy bien, Andrés, disculpa. El micrófono. Se ha generado Se ha generado la invitación a todos los gobiernos parroquiales, también a la Asociación de Municipalidades y al Consejo de Gobiernos Provinciales del Ecuador para que nos acompañen el día de mañana desde las 8 de la mañana desde el Parque del Arbolito. Nos reuniremos en una asamblea nacional de Conagopare Nacional y partiremos con la marcha pacífica en protesta y en reclamo de los acuerdos ministeriales y el atraso por las asignaciones presupuestarias que terminará en la Plaza Grande. Muchísimas gracias, Andrés Isa, presidente de Conagopare en Pichincha. Gracias por tu tiempo, Andrés. Gracias por usted. Tenga un excelente día. Bueno.